Eres dueño de una empresa que genera 8 cifras al año. ¿Qué consejo podrías darle a alguien que se sienta estancado? No salir huyendo al primer fracaso. A mí se me perdió una tarjeta de celular, por ejemplo, que costaba $5 y para mí era como si había perdido mucho dinero, casi perdí la cabeza. En comparación con ahora hay proyectos en los que nosotros perdemos $1 millón y el daño emocional o la tragedia no es tan grande como aquella vez cuando yo perdí una tarjeta. Hoy día somos la empresa más grande del país en nuestro rubro. Exactamente. Estamos cosechando satisfactoriamente la primera sandía. La empresa José Víctor González recibe la medalla Rafael Grajales en la categoría Mejor Gran Productor. Recuerdo ir con mi mamá al súper a pedir sobras de carne para acompañar el arroz, porque no había que comer. Que no me oigan las leyes nacionales de hoy día. Pero yo llevé a mis hijos a trabajar desde pequeñitos. Los importadores allá en Estados Unidos nos golpearon, nos robaron, nos hicieron fraudes, etcétera. Como que era una ofensa para nosotros, como que nosotros no sabíamos que eso era, que nos estaban robando en la cara. Da tristeza decirlo, pero nosotros tuvimos la experiencia de recibir cheques sin fondo que vinieron de Estados Unidos. Exacto, entonces estas cosas fueron las que nos dijo, no, definitivamente tenemos que dar el siguiente paso. Vamos a crear González Farm. La empresa ha ido creciendo y ya ellos mismos distribuyen su propia fruta en Estados Unidos. Allá es donde están vendiendo parte de la fruta que hoy estamos cerrando un contenedor. Nos vamos a ir un paso más allá. Nosotros mismos vamos a recibir nuestro producto en Estados Unidos. ¿Qué opinas tú, digamos, de la posición y del origen del económico del que vienes? De esa posición a la posición a la que has llegado hoy en día, ¿tiene razón o no tiene razón lo que se dice mucho de que la pobreza es más que todo un estado mental? Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, yo la verdad no acostumbro a hacer podcast, nunca he hecho un podcast, pero este es un video que realmente ameritaba este formato porque hoy me encuentro en Panamá. Para los que me siguen ya de hace un tiempo y me conocen, saben que yo vivo en Estados Unidos actualmente, llevo 3 años viviendo por allá, pero hoy estoy en mi país de origen y me encuentro en esta ocasión con mi papá y con mi hermano. Me encuentro con ellos porque quiero traerles la historia de superación que tiene nuestra familia, nuestra empresa, a lo largo de más de 20 años, poco más de 20 años, y sobre todo la historia personal y de superación que tiene mi papá, porque, modestia aparte, no es porque sea mi papá, pero es la persona que yo más admiro en el ámbito de los negocios y sé que su historia puede ser de motivación y puede ser de inspiración para muchos jóvenes que estamos empezando en el mundo de los negocios y en el ámbito de los negocios, porque precisamente para mí lo es y sé que para cualquiera que esté viendo este video puede ser de mucho provecho. Así que los exhorto a que se queden a ver el video completo porque sé que es un video que va a aportar muchísimo valor. Así que nada, papá, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Cuenta un poco de tu historia personal. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. José Víctor González es mi nombre. Soy el gerente de las empresas del grupo, las agroempresas que tenemos. Y también estoy encantado de estar aquí por primera vez en un podcast. Yo no sabía cómo presentar esto, ni sabía si me iban a invitar. Pero como hay unas cervezas bien frías, entonces yo acepté y aquí estamos para compartir. Salud. Con la familia. Salud. 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 Bro, preséntate tú también. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Yo soy Víctor también, como él. Somos José Víctor González. los tres, por cierto. Yo soy el COO o gerente operativo de las empresas, en teoría. Actualmente Agrotropical, por ejemplo, es la empresa, para el 2024 fue la agroexportadora más grande de los rubros no tradicionales en el país. Y tenemos una empresa en Estados Unidos con 3 años de experiencia. Y creo que esa sería como mi carta de presentación. Correcto, para darles un poco más de contexto, bueno, nuestra familia, como he mencionado en algunos videos míos personales de mi canal, que espero que la mayoría de los que están aquí me sigan, y si no lo hacen, pues si no lo han hecho, que lo hagan, que se suscriban. Como he contado en la mayoría de mis videos, yo vengo de una familia que se ha dedicado a la agricultura por muchos años, realmente por más de, ¿qué podemos decir, papá? Por más de... Vamos por la tercera generación. Somos la tercera generación de agricultores. Es una familia que se ha dedicado a la agricultura por más de 50 años realmente. Todo empezó con mis abuelos.
y por ambos lados, tanto mis abuelos paternos como mis abuelos maternos siempre se han dedicado a la agricultura, y la generación de mi papá fue la generación que pasó a llevar la actividad inicial de la familia, la actividad de la agricultura, podemos decir como al siguiente nivel, a darle un nivel más empresarial, un nivel más de negocio. Y pues hace más de 20 años mi papá empezó una empresa junto con sus hermanos, junto con mis tíos y mi mamá, su esposa obviamente, con el objetivo de producir y dedicarnos a la agroexportación para mercados europeos y mercados estadounidenses. Pero papá, tú eres el experto, así que explica mejor tú cómo empezó Agrotropical, a qué nos dedicamos, qué hemos hecho durante estos 20 años. Bueno, un poco de contexto a la audiencia. Definitivamente procedemos de áreas rurales. Nosotros nacimos en el seno de la agricultura y ese fue siempre desde el principio nuestro medio de sustento. Y gracias a la agricultura, gracias al esfuerzo de mis padres, de sus abuelos, nosotros pudimos estudiar, y después de haber estudiado pues decidimos que en la agricultura estaba el camino y era lo que nos gustaba. Fue, yo creo, que una actividad que se comenzó a desarrollar en nosotros más por vocación, porque era lo que nos gustaba hacer, era lo que aprendimos a hacer desde pequeños, eran los tiempos que los niños trabajábamos, y no por maltrato familiar, sino porque era una necesidad y era la forma de que nuestros padres tenían de educarnos. Entonces nosotros aprendimos a trabajar desde muy pequeños, estamos hablando desde los 7, 8 años, ya andábamos trabajando con nuestros padres, y eso nos hizo crear un amor muy grande por el campo y un deseo de trabajar en el campo. Una vez que tuvimos la oportunidad de estudiar, pues decidimos que esto ya no solamente lo teníamos que hacer por amor y por vocación, aunque eran las principales razones, pero también teníamos que hacerlo porque era un negocio, teníamos que convertirlo en un negocio. Y creo que ahí fue donde nació el éxito de esta historia. Cuando nosotros entendimos que también tenía que ser un negocio, además de ser una actividad que la hacíamos por amor, por vocación, que eso nunca ha dejado de ser y eso va a seguir siendo. Entonces la conjugación de esos dos factores es lo que ha hecho que nosotros en estos momentos estemos en un nivel donde la actividad se ha convertido en algo rentable. Nosotros venimos de ver experiencias de muchos colegas, muchos compañeros, mucha gente en nuestros alrededores, donde la agricultura lo ven como algo de gente pobre. La gente siempre piensa que la agricultura es para los campesinos, o es que es para aquella gente que no logró estudiar, o es para aquella gente que no le gusta estar encorbatado, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos la agricultura como una actividad que es para gente que tiene vocación, primero. Una vocación de trabajar en el campo, una vocación que le gusta estar con los tractores, que le gusta estar con los animales, que le gusta estar ensuciándose las manos si es necesario, pero que también tiene que ver la otra parte, porque no solamente de pan vive el hombre. Nosotros necesitamos, además de hacer las cosas que nos gustan, tenemos que entender que tenemos que ganar dinero y tiene que convertirse en una actividad rentable. Entonces, cuando nosotros entendimos eso fue cuando comenzamos a crear nuestra empresa allá por finales del siglo pasado, los últimos años de 1999, 98 por allá, y formalizamos una empresa porque dijimos que teníamos que hacer que el sector agropecuario fuera nuestra actividad y fuera nuestra fuente de ingresos, y teníamos que hacer que esa actividad fuera rentable. Esa fue la misión que nosotros nos metimos en mente, y les cuento que no fue fácil, ha sido muy difícil. Nosotros hemos tropezado todas las vicisitudes, todas las inclemencias, a veces de la naturaleza, a veces del mercado, a veces de todos lados vienen obstáculos que nos han puesto la vida difícil, pero sí teníamos metido muy claro en la mente que nosotros teníamos que hacer que esta actividad fuera rentable. Entonces así fue como nos pusimos a producir de una manera más moderna, de una manera más eficiente. Luego pasamos a dar un paso más hacia la agroexportación. Fuimos buscando los rubros que más nos
creíamos que eran rentables, en lo que más podríamos desarrollarnos y hacerlo de manera, se puede decir, más industrial o más extensiva. Y así es como hemos ido creciendo en la agroexportación, a tal punto que nos hemos convertido ya en los últimos años en los agroexportadores más grandes del país, ya con una cuota de exportar entre 400 y 450 contenedores por año, es lo que estamos haciendo. Y además nos ha dado pues toda la oportunidad de ir a buscar mercados, a buscar otros horizontes. Hemos ido a Europa, hemos conseguido mercado en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y hoy día pues nos damos el lujo de decir, o tal vez el golpe de pecho de que nosotros estamos produciendo a gran escala, estamos exportando a todas las partes del mundo prácticamente. Una vez llegamos a exportar a Rusia y últimamente pues estamos haciendo un esfuerzo para mandar mayor parte de nuestro producto a Estados Unidos, donde también hemos logrado desarrollar nuestra propia empresa para que sea la que reciba el producto y pueda comercializarse de una manera directa. Con esto pues tratando de cada vez reducir un poco los riesgos y llegar un poco más hacia el mercado final. Ok, perfecto. Perfecto, me parece que es el mejor resumen posible. Y bueno, antes de meternos más en el ámbito del negocio, de realmente cuáles fueron los orígenes del negocio, de todas las dificultades que hemos pasado, etcétera, y todo eso, me gustaría que antes de meternos en el ámbito de negocio, como dije, expliques y cuentes un poco más a profundidad los orígenes de la familia, porque lo que mencioné, honestamente, no es porque sea nuestro caso, pero a mí me parece que la historia de superación de nuestra familia y personal de mi papá como tal es una historia digna de película realmente. Y yo estoy seguro que es una película que en algún momento voy a producir, porque estoy convencido de que me va a seguir yendo bien en este mundo digital, así que grabado queda ya. En algún momento haremos esa película, pero mientras tanto me gustaría que mi papá cuente a profundidad la historia, porque es una historia de verdad que es algo fuera de serie y sé que puede motivar y puede inspirar mucho. Y es algo de lo que yo me siento extremadamente orgulloso, saber los orígenes de los que proviene mi familia. Esa historia tampoco es tan vieja, esa historia tiene mi edad. Exactamente. 24, 25 años. Me parece que también es importante ver todos los tres puntos de vista de aquí, porque yo tengo muchos recuerdos de cuando todavía nos iba mal y andábamos tropezados. Y yo también, muchísimos. Entonces, hagámoslo en orden cronológico, papá. Explica cómo fue la infancia tuya y de mis 5 tíos, porque junto con él son 6 hermanos. ¿Cómo fue la infancia de ustedes? Porque yo sé que algunas personas cuando escuchen esta historia van a pensar que estamos exagerando, van a pensar que quizás es mentira, pero yo quiero que la cuentes. Ok, mira, nuestra infancia fue muy interesante, diría yo, muy educativa. Trágica. Nosotros, yo no creo que trágica, porque eso creo que es lo que nos dio mucha fortaleza, nos dio mucha fuerza para aprender a trabajar. Nos enseñó mucho y es tan así que yo siempre he dicho en algunos momentos que tengo la oportunidad de dar algunas conferencias y no me da pena decirlo, que yo tuve que ir mis 6 años de escuela primaria descalzo a la escuela. Fuimos descalzos a la escuela porque no teníamos para comprar zapatos. Mi papá no tenía eso en su presupuesto. Y mi primer par de zapatos se compró para la graduación de 6º año, y eso porque ocupé el primer puesto y ese fue un regalo que me dieron. Pero me dijeron que me lo iban a comprar de suficiente tamaño para que me durara los 3 años del colegio, y así fue. Existe una foto de ti recibiendo un diploma con unos zapatones así. La vez pasada mandaron esa foto al grupo de la familia. Entonces yo pienso que allí arrancó, o allí se puede decir que se sentaron las bases del éxito que hoy tenemos. Y si pues creemos que esto es un éxito, que yo también estoy seguro que así es, porque nosotros aprendimos a trabajar la tierra con pasión y con cariño. Y como dijiste tú, disculpa que te interrumpa, papá, como dijiste tú antes, claro, en mucho jugó un papel importante la necesidad, que yo considero que la necesidad es el mejor maestro para todo. Exacto, por necesidad y por
porque había que alimentarnos todos los días. Mi papá nos enseñó a trabajar el campo, nos enseñó a producir la comida diaria y de allí daba un poquito más para vender y para nosotros poder estudiar. Después de esto, pues yo tuve la dicha de graduarme con honores en el colegio y me gané una beca para estudiar agronomía en Costa Rica y regresé en 1995, ya graduado como ingeniero agrónomo, pero ya no solamente tenía la vocación, ya tenía preparación y conocimiento académico, técnico, para trabajar mejor la agricultura. Pero más que eso también traía una formación empresarial. La universidad donde estudié, la EARTH, gracias a Dios tuvimos esa oportunidad y nos dio una preparación también empresarial, donde nos enseñaron a ser empresarios, nos metieron como una idea muy bien metida en la cabeza, donde nos decía que teníamos que ser empresarios, deberíamos ser empresarios, no deberíamos ir a ocupar los empleos de las demás personas, al revés, deberíamos ir a generar empleo para las demás personas. Y bueno, creo que a mí me quedó muy claro ese mandato y eso vine a hacer. Así que una vez que tuve la oportunidad, a partir de 1996, comenzamos la actividad agrícola, que era lo que yo sentía que podía hacer, y comenzamos con 1 hectárea, pero comenzamos. Eso nos costó muchos años ir creciendo de poquito a poquito. Los primeros años fueron muy difíciles, estábamos tal vez en unos rubros que no eran los más adecuados, el mercado no era el adecuado, dependíamos de comercializadores locales que eran los que exportaban. Y fuimos creciendo y nos fuimos dando cuenta que teníamos que mejorar no solo a nivel de producción, sino también a nivel de comercialización, a nivel de empaque, a nivel de búsqueda de mercado. Todas estas cosas las fuimos compaginando y fuimos dándonos cuenta que había que dar pasos y cada vez más pasos. Entonces nosotros llegamos a tener fracasos en los primeros años debido a los rubros que estábamos, que no eran tal vez los adecuados. En los lugares donde estábamos ubicados tampoco eran los más adecuados probablemente, no habían buena accesibilidad. Hubo un momento que tuvimos que, por ejemplo, cosechar ñame, que fue uno de los primeros rubros que hicimos, y transportarlo a través de una balsa río abajo, porque era la única forma de sacarlo en un momento de excesivas lluvias, en el mes de septiembre, por ejemplo, donde todos los caminos se hacen inaccesibles. Bueno, no habíamos hecho ese estudio de factibilidad, no nos habíamos dado cuenta que esa probabilidad, ese riesgo existía y se nos dio. Cosas como esas nos hicieron fracasar, algunos años fueron fatales, tuvimos problemas económicos, tuvimos problemas de todo tipo, pero el único problema que sí no teníamos era que nunca se nos cayó la moral, nunca se nos cayó el entusiasmo, las ganas de seguir trabajando, teníamos buena juventud, teníamos muchas vibras positivas, entonces lo que hacíamos cada año era levantarnos con más fuerza, y cada vez con más fuerza, y hacíamos el siguiente año que la actividad fuera más grande y más productiva, contra fuerza, contra todo pronóstico, contra viento y marea, pero hacíamos que fuera más grande. Entonces a partir del año 2003, visualizamos un rubro que pensábamos que podíamos crecer más rápidamente, que eran las cucurbitáceas o la sandía, pues específicamente sandía y melones y calabazas. Toda la familia de la sandía. Toda la familia de las cucurbitáceas, que hoy día es el rubro con el que estamos trabajando y con el que nosotros nos hemos levantado y hemos hecho grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de contenedores, y nos sentimos bastante profesionales en ese rubro. Entonces fue en 2003 cuando comenzamos con eso, igual como todo proyecto principiante, cometiendo errores, pero cada vez arreglándolo, hasta tal punto que nosotros iniciamos en el 2003 con el primer empaque de sandía debajo de la sombra de un árbol en la orilla del río. Una cosa que parece muy pequeño, pero así fue como pudimos iniciar en el 2003. Y con los contenedores llenos de lodo, todo. Hicimos un total de 11 contenedores, fue lo que pudimos hacer en ese año en toda la zafra, con muchas dificultades, a tal punto que
los mandamos para Europa a través de un intermediario y no pudimos cobrar nada de eso. Y eso fue otro fracaso que tuvimos, pero un aprendizaje muy grande desde el punto de vista del mercadeo, porque a partir del siguiente año ya nos independizamos y pudimos lograr exportar nosotros mismos y hemos venido creciendo a tal punto que ahora nosotros somos capaces de hablar de más de 400 contenedores en una temporada. Entonces pasar de 11 contenedores a 400 contenedores es una hazaña que considero yo que vale la pena mencionarla. Pero el primer año que comenzamos a exportar, que fue en el 2001, que estábamos con otro rubro que se llamaba ñame, solamente hicimos 2 contenedores. Entonces es una escala muy considerable. Demasiado, o sea, algo que por eso digo que es una historia digna de una película. Y me gustaría que hagas énfasis ahí, que le explique un poco a la audiencia, porque yo esa historia me la conozco a fondo y Vitito también, y a veces nosotros, Vitito es mi hermano, así es el apodo que tenemos acá en la familia, porque como le mencionamos, los 3 somos Víctor, entonces él es Vitito, él es Víctor y yo soy Javi, para que se orienten un poco. Pero bueno, la cosa es que esa historia, Vitito y yo siempre la recordamos y la recordamos con mucho orgullo porque, de nuevo recalco, yo en lo personal me siento muy orgulloso de los orígenes de los que viene mi familia. Y como mencionaba Vitito, no solamente la generación de ustedes, porque o sea, realmente pues hoy nos va bien evidentemente, hoy nos galardonan como la empresa en Panamá que hace las cosas diferentes en el ámbito de la agroexportación, específicamente en nuestros rubros. Recibimos premios casi todos los años. Hoy en día somos la empresa más grande del país en nuestro rubro. Exactamente, salimos en televisión y todo, pero eso no fue así toda la vida. Eso realmente es de hace menos de 10 años para acá. Y como dijo Vitito, tanto él y como yo, nuestra generación también tiene muchas anécdotas que no son, como tú dijiste, no son desastrosas, porque yo también me he puesto a analizar y yo considero que para mí es lo mejor que nos ha podido pasar, porque esas situaciones que pues desde afuera parecen difíciles, parecen desastrosas, como se podría mencionar, yo realmente digo que son las mejores maestras de la vida que hay y que enseñan mucho a valorar las cosas, porque mucha gente que nace, digamos, en una posición fácil, que nace con todo, se vuelven locas pues por tenerlo todo, o muchas personas, digamos, cuando no pasan necesidad y llegan a una buena posición, sobre todo económica, como diríamos, como todo llegó fácil, todo se va fácil y pierden la cabeza. Y yo considero pues que a pesar de que hoy en día la familia está en una posición muy buena económicamente, todas las necesidades que hemos pasado y las dificultades son las que nos hacen valorar las cosas y nos hacen mantenernos precisamente en dicha posición, y no solo mantenernos, sino seguir creciendo cada año de manera potenciada. Entonces me gustaría, si Vitito no tiene ningún otro comentario, a mí me gustaría que haga mucho énfasis en esa historia de los ñames, porque es una historia que ahora nos da risa, pero sí, en su momento fue algo... Cualquier persona que la escuche es capaz de llorar. Es que cualquier persona, a mí me parece que cualquier persona que escuche la historia completa desde que nació Agrotropical, hace mucho tiempo se hubiera tirado a llorar o se hubiera rendido con todo esto. Te hubieran guindado ya de un árbol. Probablemente, porque es que hasta el 2012, creo que más acá, hasta el 2020, el año de la pandemia, todavía nos iba mal. O sea, nos iba un poquito bien y un trancazo y caíamos al suelo con todo, se perdía todo. El año de la pandemia yo recuerdo que casi tocaba perdimos recoger la cabeza. todo de cero y levantarse otra vez. Sí, bueno, muy interesante. Sí, a mí también me trae buenos recuerdos y malos recuerdos, pero a mí me gusta recordar esos tiempos cuando estábamos con el rubro ñame. Ñame para mí es muy importante, y así como hicimos con ñame, también lo hicimos con los toe, que fueron los rubros con los que iniciamos. Me trae muy buenos recuerdos y siempre me gusta recordarlo porque nosotros aprendimos mucho con esos rubros. Fue primera vez que nosotros nos atrevimos a buscar, llamar a una naviera y decirle: tráigame un contenedor aquí que lo voy a llenar de ñame y lléveselo a alguien allá a Puerto Rico, o lléveselo a alguien a Miami. Y lo interesante de esta cosa es que ese alguien nosotros ni siquiera lo conocíamos, nosotros no sabíamos quiénes eran.
Y entonces, pero nosotros sentíamos que teníamos que arrancar de alguna manera el negocio nuestro, que era la exportación. Y un paréntesis ahí, disculpa, hace 20 y pico años que, o sea, no existía internet. Las cosas no eran como ahora, no o sea, WhatsApp. tú hablabas con ese tipo que como una vez al mes, si acaso. Para hablar con ese tipo había que pagar una llamada telefónica que costaba mucha plata. Pero casi era imposible encontrar a ese tipo en la oficina, porque ese tipo también estaba trabajando y estaba en la bodega o andaba de viaje, pero no existía el celular, no existía nada. Entonces normalmente se pagaba una llamada que todo el mundo pensaba hacer una llamada porque nos cobraban por minuto cantidades de plata, una llamada internacional. Pero lo más triste era que casi nunca se podía hablar con el cliente porque estaba en una reunión o porque estaba fuera de la oficina y el teléfono estaba en la oficina, era el único que había. Entonces era casi imposible. O sea que tú lograste hablar con él que como una o dos veces. Yo lograba hablar con él el 10% de los intentos. Y con ese 10% decidiste tirar, como decimos acá en Panamá, tirarte al charco y enviarle ¿cuántos contenedores? Así es, el primer año 2 contenedores y el siguiente año comenzamos a crecer. Ya llevamos por 20 contenedores más o menos, les mandamos, y no solo a él, a varios clientes. Pero lo interesante de esto es que como todos clientes latinos, siempre había una historia triste. Después de que nosotros nos hacíamos todo el esfuerzo para mandar nuestro producto y llevarlo al mercado final, pero venía varias semanas después que el producto llegaba, venía una historia triste. O que el precio se cayó, o el comentario era que hubo mucha oferta y la gente no quería comprar tu producto, o que llegó de mala calidad, y cuando nosotros íbamos a ver el resultado final, pues era negativo. Esa era una opción. Otra parte era que había clientes que, como en todos lados hay clientes que no les gusta pagar, o no querían pagar. Nosotros, da tristeza decirlo, pero nosotros tuvimos la experiencia de recibir cheques sin fondo que vinieron de Estados Unidos para el pago de nuestros contenedores y todavía los tenemos como reliquia. Entonces, cosas como esta era muy difícil en los primeros años poder surgir, poder ser exitosos, pero nunca perdimos la fe de que nosotros íbamos a ser exitosos porque teníamos metido en la cabeza que íbamos a ser exitosos en este rubro, en la agroexportación. Lo que sí estábamos claros también era que teníamos que hacerlo cada vez mejor, ir perfeccionándolo para que no nos pasaran esos casos, y si nos pasara que fuera en menor escala. Y yo creo que eso es precisamente lo que hemos logrado en los últimos años. Hemos logrado establecer negociaciones con clientes ya más potenciales, más fuertes, más grandes, más serios, más formales, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que hoy día a nosotros realmente nos da una tranquilidad y nos ha permitido pues crecer en volumen, crecer en cantidad de clientes y sentir pues que hoy día nosotros tenemos un poco mejor el control del negocio. Claro, hay cosas que jamás las vamos a controlar, hay como la pandemia, por ejemplo, fue un gran golpe que nos dio muy duro, que nadie estaba esperando eso. En el 2020 nuestros contenedores en Europa, la mayor parte de los contenedores de sandía se tuvieron que botar. No había nadie que consumiera, todo el mundo estaba asustado por la pandemia, nadie sabía qué hacer, para dónde coger, a dónde esconderse, y nosotros teníamos la mayor parte de nuestros productos llegando a Europa y otros en las bodegas en Europa. Entonces la mayor parte terminó en un basurero y obviamente fue un fracaso total. Sin embargo, eso no nos desmeritó, no nos obligó a morir ni a desaparecer, sino que por el contrario dijimos, el otro año vamos a hacer un proyecto en mejor condiciones, vamos a trabajar mejor, sabemos que la pandemia va a pasar, sabemos que la gente tiene que seguir consumiendo comida. La fruta comenzó a ser muy interesante para el consumo a raíz de la pandemia también. Y el siguiente año, que fue en el 2021, hicimos un proyecto y tengo que decirlo con mucho honor. Creo que ha sido uno de los mejores años de nuestro proyecto, de nuestra actividad. Tan así que nos ayudó a recuperar lo que se perdió en el 2020 con creces, y eso nos tiene pues muy motivados y sabemos que nosotros tenemos que trabajar todos los años
y cada año hacerlo mejor. Esa es nuestra misión, que los precios, que los resultados económicos, eso ya se encarga el mismo destino y eso se encarga la misma actividad de hacer las cosas bien, se encarga de que los resultados regresen bien. Correctamente. ¿Sabes que eso está muy de moda hoy en día, no recuerdo cómo es que le dicen en redes sociales, pero eso de que todo el mundo se está pegando esta onda de que todo lo que tú llevas en tu cabeza lo puedes materializar. Y estamos hablando que tú tenías esa mentalidad. La famosa ley de atracción. La ley de atracción. Estamos hablando que tú ya tenías ese pensamiento, o ustedes tenían ese pensamiento hace más de 25 años. Y me parece que este es un buen ejemplo para reforzar la teoría de la ley de la atracción. Porque yo recuerdo que ni siquiera hace tanto, hace unos 15 o 20 años, recuerdo ir con mi mamá al súper a pedir sobras de carne para acompañar el arroz, porque no había que comer. Solo el arroz, alguito de lo que producíamos y con algo había que acompañarlo. Entonces se pedían las sobras que dejaban para los perros, se les raspaba algo de carne y con eso comíamos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, eso, aunque a veces da pena, es cierto. En nuestra situación económica fue difícil, hubo años en que fue difícil, muy difícil. Pero y lo que dice mi hijo mayor tiene toda la razón. Ponernos a llorar, ponernos a sufrir y darnos por vencidos, porque bueno, que somos pobres o porque los negocios no nos salen, vamos a rendirnos, vamos a dedicarnos a hacer otra cosa, ahora quiero ser empleado, o voy a ver quién me da un empleo para sobrevivir, para poder mantener a mis hijos. Pues eso fue lo que menos pasó por mi mente. Pero ahí es donde regreso al mismo ejemplo, que es que nunca salió de tu cabeza el hecho de que tú dijiste, esta empresa tiene que ser grande, esto tiene que ser exitoso y esto tiene que llevarse a como tú lo tenías en tu cabeza. Exactamente, entonces a mí ahí me gustaría agregar que, bueno, esto podrá ser bastante polémico, pero a mí la verdad me da igual el hate. Pero este es el mejor ejemplo de que definitivamente la pobreza es un estado mental, porque nosotros ya éramos pobres, era una realidad y todo nos decía, bueno, sobre todo a ustedes, les decía que no había manera de que todo pues lo que tiene la familia hoy en día, lo que es el gremio de la familia González, lo que es la empresa Agrotropical Sostenible y pues ahora la empresa de González Farm que incursionamos en el mercado estadounidense, que bueno, más adelante podemos hablar de eso a detalle, pero para resumir, González Farm es una extensión de la empresa que tenemos acá, que decidimos abrir en el año de la pandemia para poder comercializar toda nuestra producción nosotros mismos y tener el control del negocio en el mercado estadounidense. Pero todo eso no hace mucho, hace 15 años, como dijo Vitito, eso era imposible. Ajá. Y tú y mis tíos y mi mamá estaban convencidos de que la situación económica de la familia no tenía que quedarse ahí. Entonces, pues, sonará feo, sonará polémico, pero ¿qué opinas tú, digamos, de la posición y del origen del económico del que vienen tus papás, del que vienen tus abuelos, del que vienen todas las generaciones antiguas? Igualmente, la familia de mi mamá y todas las generaciones anteriores a mi mamá, por su rama familiar, de esa posición a la posición a la que has llegado hoy en día, ¿tiene razón o no tiene razón lo que se dice mucho de que la pobreza es más que todo un estado mental? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo siempre he sido crítico de esos pensamientos de los gobiernos, por ejemplo, de subsidiar la pobreza. Sin querer ofender, por ejemplo, todos los gobiernos hacen proyectos para ayudar a los pobres en las áreas más rurales, en las áreas indígenas. Inclusive a veces hacen proyectos que se llaman proyectos de pobreza rural. Definitivamente con esto lo que están es alimentando esa mentalidad de ser pobres, más bien ayudando a enorgullecerse a las personas que son pobres, pensando que la pobreza es una virtud. Y definitivamente si le sigues alimentando esa idea,
de que es bueno ser pobre porque así vas a recibir beneficios, así vas a recibir algunos salarios, ¿cómo se dice? Algunos subsidios. Entonces la gente va a pensar que eso es bueno y no va a querer trabajar. Y creo que eso es uno de los errores que nuestros gobiernos hoy día en los países subdesarrollados cometen sin darse cuenta, o tal vez de una manera populista, lo cual es totalmente errado para que una persona pueda desarrollarse. Entonces, sí, nosotros definitivamente nunca tuvimos esa mentalidad. Nosotros siempre pensábamos, siempre llegamos a pensar que había alternativas, que había una salida y que esa salida había que buscarla. Y fue lo que hicimos. En conjunto, toda la familia, todos los que estábamos involucrados en la actividad, teníamos bien claro en la mente que nuestra superación estaba en la tierra, en la agricultura en este caso, y allí fue donde pusimos todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todo el trabajo, todos los recursos que teníamos y los que no teníamos también los poníamos allí, y yo creo que hoy se puede ver los resultados. Yo siento que esa mentalidad se puede inculcar, quizás sea de familia, no lo sé, pero tú me cuentas que, por ejemplo, mi abuelo no lo hacía a gran escala, pero siempre fue una persona de alguna manera un poco visionaria. Alguien que sembraba mucho más tomate del que necesitaba, pero como él no tenía los recursos para comercializarlo de una manera como la tenemos hoy, online o ir de casa en casa, lo que hacía él era que recogía todos los recursos que tenía y los intercambiaba o los vendía en los mercados. Entonces yo supongo que de ahí tú también creciste con esa mentalidad, la reforzaste cuando fuiste a la universidad. Sí, definitivamente todo está aquí para mí, y como también se lo he tratado de inculcar a ustedes en mi rol como padre, como guía, uno es lo que uno piensa, porque primero para hacer algo hay que pensarlo, hay que diseñarlo en la mente y hay que creérselo uno mismo. Mira que eso me parece curioso porque a mí me parece que tú eres un tipo de pocas palabras, pero siempre tengo los recuerdos de que todos los días a las 6 de la tarde nos sentábamos nosotros tres, así como estamos, a ver y a analizar programas de economía. Así es. Todas las tardes. Recuerdo. Desde Tengo bastante ese recuerdo pequeño. muy vivido. Ajá. Sí, definitivamente. Hay varios factores aquí que es bueno mencionar y siempre recordar. Si bien es cierto, como dice el refrán, con el mazo, a Dios rogando, pero con el mazo dando, no solamente es pasión, sí tenemos que tener pasión para que las cosas salgan bien. Y como vuelvo a repetir, una de las razones por las que las cosas nos están saliendo bien es porque lo hacemos con pasión, con corazón y con vocación. Tres palabras que para mí son casi similares, pero cada una tiene su importancia. Pero además de eso, también tú tienes que tener un espíritu empresarial, tú tienes que tener una mentalidad de que necesitas ser rentable, tu actividad tiene que generar negocio, tiene que generar dinero para tú poder pagar las cuentas y que el balance de tu actividad al final del proyecto tiene que ser positivo y lo más positivo posible, porque no basta tampoco con ganarse $30 en una hectárea de sandía, porque con eso sabemos que no vas a sobrevivir. Tú tienes que ver que esa hectárea de sandía o de melones o de calabaza sea lo más rentable posible y no te ganes $30, tienes que ganar $3,000, $2,000. Pero tampoco puedes hacer 2 hectáreas, porque $2,000 por 2 hectáreas tampoco tiene mucho chiste. Tú tienes que hacer 300, 400 hectáreas para que eso sea totalmente rentable. Pero no solamente en la producción de eso, sino que tú también tienes que pensar ya más allá. Si vas a dar el siguiente paso, que es lo que nosotros hemos logrado hacer, que es empacar la producción y exportarla nosotros mismos y mandarla ya directamente a clientes en otros países, también tenemos que asegurarnos que en ese proceso haya una rentabilidad. Y como siempre les he dicho a ustedes, mis hijos, la rentabilidad es una ecuación que se deriva de 2 factores, así de sencillo. Matemática simple. Una matemática simple. Uno es alto rendimiento
y el segundo es reducir los costos. Tal Si cual. usted tiene costos bajos y tiene alto rendimiento y tiene buena venta, usted va a tener una rentabilidad que vale la pena. Y ya me gustaría, y disculpa que te interrumpa antes que se me vaya la idea, me gustaría recalcar porque casualmente lo que estás diciendo, yo tengo un recuerdo muy vivido que nos lo dijiste hace 5 años exactamente, porque fue más o menos para esta fecha, el año de la pandemia, cuando empezamos todos a escuchar las noticias de cómo estaban las cosas, ¿no? Recuerdo que pues obviamente toda la familia se preocupó porque teníamos inversiones muy grandes Hubo hechas. una reunión, todos nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Exactamente, y pues todos en ese momento pues te interrogamos a ti porque pues naturalmente pues has quedado con la posición de líder de un poco y has estado siempre más metido en el tema de la comercialización y del negocio desde una perspectiva más general y reitero pues has quedado naturalmente con esa posición de líder de nuestra empresa y todos estábamos preocupados que qué íbamos a hacer y recuerdo pues que tú tampoco estabas seguro y recuerdo que nos lo dijiste con un tono como que muy cabizbajo, muy preocupado, pero nunca dudaste de eso y nos dijiste, bueno, aquí no hay más nada que hacer que reducir costos y aumentar la producción. Esto es una cosa no fue sin tan igual. Así. Yo lo recuerdo más como un aquí tenemos dos opciones. Todos esos grillos están allá parados, los ponemos a trabajar o nos acostamos a dormir. Tal cual, porque así nos lo dijiste, o sea que, bueno, sí, pues era una época difícil, era un tiempo difícil que íbamos a perder millones de dólares seguramente, pero ¿qué íbamos a hacer? Si ya teníamos todos los grillos, si ya no teníamos las tierras, si ya teníamos todo esto, pues, ¿qué íbamos a hacer? No íbamos a guardar todo para ponernos ahora, qué sé yo, a hacer cualquier otra actividad, ponernos, qué sé yo, a comprar ropa, para vender un almacén, una vaina así, o a vender mascarillas, pues, porque las mascarillas se estaban vendiendo bien en ese tiempo. No, ya nosotros teníamos unos 15, 17 años acumulados de experiencia en el tema de la agroexportación, de la agricultura, y lo más importante es que teníamos el insumo necesario, los tractores, las tierras, etcétera, pero mayormente la experiencia. Y el año anterior a la pandemia nos había ido mal. Exactamente. Así es. Yo siempre dije, el principal recurso que tenemos, tal vez no se pueda medir, ni se pueda poner en una cuenta en el banco, ni la gente la pueda ver desde lejos, pero nosotros sí sabemos cuál es y la tenemos, y se llama experiencia. Y en ese momento lo único que teníamos era experiencia. Exactamente. Y además teníamos otro recurso, pues sí, era, muchas ganas de trabajar. Siempre teníamos salud, gracias a Dios, todavía teníamos juventud, todavía la tengo, pero en aquel tiempo tenía más. Y yo lo que decía era, la única forma de salir del atolladero es metiéndonos más para poder hacerlo mejor, poder hacerlo bien y poder sacar resultados positivos que le den vuelta a las condiciones que tenemos. Y eso hicimos. Yo creo que la combinación de todos esos factores, de la pasión, de la vocación, de las ganas y de los conocimientos y de la experiencia, nos permitió pues darle un vuelco a la cosa y ya pues los resultados se están viendo. Yo creo que hoy día, sin ánimo de vanagloriarme, pero hemos liderado una actividad envidiable, y cuando digo envidiable es porque en nuestro país, y creo que en muchos de nuestros países, la actividad agrícola, como yo comencé diciendo, es vista como una actividad que no es rentable, es vista como una actividad que no es tan deseable. La mayor parte de la gente... Y yo siento que ni siquiera hay que irse muy lejos. Por las historias que yo he escuchado, hay incluso familiares que han como visto en mal. Pues sí. Okay. Después de una pequeña pausa. Pero pasamos una que estoy seco, loco. Pásela ya. Okay. Ajá. Bueno, regresando un poco a una de las cosas que tú mencionaste al inicio, papá, me gustaría que mencionemos eso de nuevo, porque mencionaste que nosotros, bueno, tu generación, tú y mis tíos empezaron trabajando la tierra como a los
5 o 6 años. En la última generación donde Ajá, los niños trabajaban. Donde los niños podían trabajar. Porque precisamente, o sea, yo tengo mis opiniones muy claras sobre eso, la verdad, y me da igual si son polémicas o no, son mis opiniones. Y yo considero que yo pues a mi corta edad, honestamente, me considero una persona bastante exitosa, sobre todo porque estoy persiguiendo mi propia percepción de éxito y no la de nadie más, y sé que mi hermano también, y sé que mis primos también. Y yo atribuyo eso en gran parte a que no diría que la última generación que pudo trabajar que los niños podían trabajar fue la de mi papá, sino la nuestra realmente. Porque recuerdo que tú nos inculcaste mucho el valor del amor por el trabajo desde los... ¿Qué? Tú puedes decir eso mejor que nosotros, que también desde los 7, 8 años realmente. Claro, desde pequeños. Desde muy pequeños nos llevabas a la finca. Y claro, probablemente como todo niño al principio pues no le disgustaba un poco porque todo niño quiere estar jugando, todo niño quiere estar divirtiéndose todo el tiempo, pero ahí juega un papel importante, un rol importante, el rol de, dijiste tú, de papá, de guía. Y yo recuerdo que a mí y a mis hermanos nos inculcaste mucho el valor del trabajo desde muy pequeños. Yo recuerdo que yo ni siquiera podía alcanzar los pedales y ya yo andaba manejando un tractor. Exactamente. Un tractorcito así rojo que... Sí, yo creo que definitivamente ni siquiera es que se podía trabajar, sino que nosotros estábamos obligados a trabajar desde niños. La forma de sobrevivencia de la época era muy diferente ahora y nosotros teníamos que trabajar. Nuestros padres nos inculcaban que había que trabajar y en esos momentos no habían leyes que lo prohibieran y nosotros éramos que ayudábamos a nuestro papá a salir adelante y a hacer que la familia tuviera comida. Igual yo me desarrollé así, pensé que así tenía que enseñarles a ustedes y yo a los hijos míos también los inculqué y los llevé a trabajar, que no me oigan las leyes nacionales de hoy día, pero yo llevé a mis hijos a trabajar desde pequeñitos. Yo siento que yo iré preso quizás, pero cuando yo tenga a mis hijos, apenas puedan, les voy a enseñar a usar pala. Y yo pienso lo mismo, de hecho yo siempre comento con la familia y a mí me da risa y igual como dijo mi hermano, espero no ir preso, pero yo ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos y pues como se están desarrollando las cosas con nuestra empresa en Estados Unidos, es probable que me tenga que quedar por allá por unos años, pero si hay algo que a mí me da miedo es tener a mis hijos en Estados Unidos por cómo está la sociedad de Estados Unidos. Es imposible que yo criara a mis hijos de la misma manera en que a mí me criaron y evidentemente no tiene que ser exactamente la misma manera porque las cosas cambian durante generaciones, pero yo siento que a mis hijos en Estados Unidos yo no voy a poder inculcarles el valor del trabajo como me lo inculcaron a mí, como te lo inculcaron a ti y honestamente yo preferiría llevarme a mis hijos dentro de todo es como una generalización, no son todos los casos, pero siento que cuando no los ponen a trabajar, los niños tienen mucho tiempo libre y si no aprenden a trabajar, aprenden a hacer otras cosas. Bueno, es que precisamente Totalmente. Es lo que yo quería decir, eso está surtiendo sus efectos negativos en la sociedad de hoy. La gente de la generación mía hacia atrás, que todo el mundo trabajaba desde pequeño y a todo el mundo se le enseñaba que tenía que producir su propia comida, tenía que trabajar. Los niveles de delincuencia que se veían eran mucho menor que lo que se ven hoy día. Desde que comenzaron las políticas estas de protección de la niñez, la famosa protección de los infantes, que no está malo, pero que tampoco han venido a traer resultados buenos. Hemos visto crecer, y no estoy hablando de aquí en Panamá, creo que esto es generalizado en todos los países latinos y tal vez en todos los países que están en vías de desarrollo, en donde se puede cuantificar que los niveles de delincuencia, los niveles de criminalidad, por ejemplo, drogadicción, entre otras cosas, han crecido enormemente en la juventud. Y es producto de que están favorecidos, están protegidos por leyes que no permiten, por ejemplo, que se les ponga a trabajar, que los papás les den un tipo de educación diferente, que le den castigos
Siento que son dos extremos. Cosas como esta están haciendo que los niveles de criminalidad y los niveles de drogadicción están creciendo en la juventud. Entonces yo sí creo que ha habido un cambio para peor, que hoy día se está manifestando de manera negativa en la sociedad. Exactamente. Siento que son dos extremos, porque es que yo tampoco estoy de acuerdo con... aquí no estamos de acuerdo con la explotación infantil. Para nada. Eso es totalmente otro concepto. Pero sí existen niños de familias con menos recursos que tienen la necesidad de trabajar. Y no lo hacen simplemente porque las leyes los amparan de no hacerlo. Aunque los padres necesiten el apoyo de niños de 15, 16 años que pueden apoyar en su casa, esos niños prefieren andar haciendo cosas que no deberían. Exactamente, y lo que tú dices es que son dos extremos diferentes. Obviamente hay que combatir la explotación laboral, pero es algo muy diferente la explotación laboral infantil a un caso que un niño ayude a su papá o a su mamá en labores cotidianas de la casa, por ejemplo, o labores, si el papá tiene una empresa, etcétera, que lo ayude, que para mí yo considero que todo hijo debería ayudar a su papá, o a sus padres, realmente. El problema es que se ha creado un movimiento tan grande a partir de esto que ya vemos casos de niños de 13 años, niños de 13, 12 años, porque pues claro, se les considera niños de 12 a 14 años, que son capaces y se atreven de amenazar a sus padres de que si los obligan a hacer algo o que si los hacen hacer, así sea la más mínima labor, que los van a denunciar. Y ha pasado que niños de 14 años denuncian a sus propios padres. Entonces realmente lo que dice mi papá es un movimiento que se está saliendo de las manos y que se está saliendo de las manos para mal. Hay un peligro latente en donde cada vez va ganando más terreno eso de que los niños, los jóvenes y a veces ya hasta adultos se sienten protegidos por las leyes, se sienten protegidos por las condiciones que hay, que prefieren caer en niveles de delincuencia, en drogadicción, para seguir protegidos. Y eso definitivamente que no trae ningún bienestar a ninguna familia, a ninguna empresa, a ningún país. Y creo que los gobiernos tienen que legislar más sobre este tema, tienen que hacer un esfuerzo por reconocer los errores en los que hemos caído los últimos años y darle un giro a esto para poder que la sociedad comience a cambiar. Y mira, no vamos muy lejos. Yo soy uno de los convencidos que en el campo está una de las alternativas, una de las soluciones. Por eso yo soy orgulloso de que nuestra empresa crea empleo para todas las comunidades que están vecinas. Creamos empleo para jóvenes, creamos empleo para señores, para mujeres, para adultos, para todo tipo de personas. Y esto yo creo que poco a poco, aunque a veces no se pueda notar o no se pueda cuantificar, pero poco a poco en nuestro entorno, en nuestras comunidades vecinas, se nota la diferencia y se nota que hay una empresa que está dando empleo. Y eso es positivo para el país, para el desarrollo socioeconómico de nuestra región, pero que trae efecto en general para el país. Y ya que regresando un poquito al tema anterior, siento que a veces se tiende a culpar mucho a los gobiernos de muchas cosas, pero en este caso siento que ellos sí tienen parte de la culpa, porque incluso en esta empresa aquí en Panamá y allá en Estados Unidos, porque también tenemos la oportunidad de ver el panorama aquel, siento que hay muchos jóvenes de 15, 16, 17 años que llegan pidiendo trabajo y a nosotros nos toca decirles no se puede, legalmente no es posible, porque claro, son menores de edad. Sí. Entonces prácticamente hay que decirles no, váyase a hacer otra cosa. Sí, definitivamente, porque primero hay que cumplir las normas del país, hay que cumplir las leyes y eso nos impide darle empleo a menores de edad. Que yo sé que en el fondo lo que andan buscando es una alternativa para escapar de las drogas, para escapar de la sociedad, de escapar de la pobreza, para buscar su
propia fuente de ingreso para poder comprar sus utensilios escolares y poder seguir estudiando. Pero la ley hoy día no nos lo permite y creo que eso es un error que se está cometiendo. Totalmente, pero bueno, es un tema muy lamentable porque creo que quedamos muy pocas personas que opinamos así, que tenemos esta dirección de pensamiento. Creo que la mayoría de personas está convencida de que un niño hasta los 18 años no puede tocar una pala, lamentablemente, y tampoco considero que sea culpa de ellos, es por la influencia precisamente de lo que venimos hablando, de lo que el movimiento grandísimo que se ha generado últimamente pues en televisión, que generan los gobiernos, ya sea por una u otra razón. Entonces, lamentablemente pues es un tema que tiene que cambiar y que solo cambiará cuando la influencia que mueve a las masas pues cambie totalmente. Pero bueno, creo que la verdad podría ser un tema que sí, nos podríamos extender aquí por horas. Podríamos aquí debatir por horas y lamentablemente no cambiaríamos nada. Entonces, me interesa ahora que pasemos a hacer énfasis en González Farm. ¿Por qué? Porque, bueno, González Farm realmente tiene una historia muy bonita que, de nuevo, pues puede sonar muy trágica, puede sonar muy feo el hasta origen cursi, del hasta cursi el origen del por qué nació González Farm, pero a mí me parece muy bonita y sé que a mi papá también y a mi hermano también y a toda la familia porque estamos pues desde hace casi 4 años ya. Así estamos logrando objetivos y estamos dando un paso adicional en nuestro negocio que hace unos años era impensable. Para darles un poco de contexto rápido, como les mencioné al inicio, pero más rápido, González Farm es una empresa que la familia decidió crear en el año de la pandemia, bueno, el año siguiente a la pandemia, cuando precisamente con la reunión que comentaba mi hermano que tuvimos, decidimos, y por la dirección de mi papá, que solamente podíamos hacer una cosa: reducir costos y aumentar la producción lo más que pudiéramos y seguir dedicándonos a lo que ya teníamos experiencia y a lo que ya sabíamos hacer. Y gracias a esa convicción de que teníamos que seguir haciendo lo que sabíamos hacer, pero hacerlo mejor y hacerlo en mayor volumen, pues como mencionó mi papá, creo que decimos con honor que ha sido uno de nuestros mejores años. Fue el siguiente año a la pandemia, el 2021 fue el año en el que creo que fue uno de los años en los que más ganamos dinero, en los que recuperamos toda la inversión del proyecto y nos quedó una de las mejores ganancias. Pero no, realmente, y vuelvo a mencionar el tema, porque creo que tiene mucha relación. Nosotros ese año recibimos mucho dinero, pero toda la familia estaba de acuerdo en algo, no podíamos salir a gastárnoslo. Y yo creo que eso tiene mucha relación con el tema que estábamos mencionando de la crianza de los niños y eso, porque a todos se nos crió a trabajar, a valorar las cosas, y ese año, bueno, no sé si podamos mencionar cifras, papá, no importa, ese año nos hicimos millonarios, y ese año en lugar de alocarnos, comprar una casa de playa, comprar un yate, etcétera, nosotros decidimos que teníamos que seguir invirtiéndole a nuestro negocio, que teníamos que ver cómo podíamos expandirnos, que teníamos que ver qué podíamos hacer para hacer nuestro negocio más rentable. Y eso no es casualidad. Eso se debe a que mi papá le inculcaron desde los 8 años que un niño tiene que trabajar y tiene que ayudar, y desde los 8 años él está aprendiendo a ganarse las cosas. Igualmente mis hermanos y yo, igualmente mis primos. Bueno, creo que modestia aparte, no es cualquiera el que se puede sentar 2 horas a conversar, tomando cerveza, teniendo 16 tractores, 5 tractocamiones, trabajando 270 hectáreas. Así es. Tan relajado. Y con un programa de sacar 400 contenedores en 3 meses. Totalmente. Hay que tener un nivel de tranquilidad, porque la tranquilidad realmente pienso yo que es la que nos tiene aquí. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para dar una opinión que a mí me parece que González Farm, que es, digamos, nuestra extensión de nuestra empresa en Estados Unidos, es el típico ejemplo de lo que debe hacer un empresario aquí en Panamá, de lo que debe hacer un empresario latino y hacia donde debe estar mirando de lo que debe hacer. Nosotros fuimos el ejemplo de esa empresa aquí en Panamá que tuvimos problemas económicos, tuvimos todas las vicisitudes habidas y por haber,
Pero después entonces nos encontramos con todos los problemas de comercialización, en donde fuimos víctimas de malos comerciantes, de malos clientes, y después de haber superado en producción nuestros problemas, entonces caímos en los problemas de comercialización, donde los importadores allá en Estados Unidos nos hicieron leña, pues nos golpearon, nos robaron, nos hicieron fraudes, etcétera. Entonces nació González Farm, que vino a resolver este problema. Lo hacían de manera muy descarada, que daba mucha rabia porque, o sea, nos trataban como de que, pues nosotros éramos como si fuéramos personas iletradas. Nosotros éramos personas iletradas, pues que no sabíamos cómo funciona un negocio, que podían como, dilo tú, papá, ¿qué tipo de cosas nos decían? ¿Con qué tipo de cuentos nos salían? Como que era una ofensa para nosotros, como que nosotros no sabíamos que eso era, que nos estaban robando en la cara. Sí, ejemplos muy claros, muy típicos. Por ejemplo, mandas un contador de calabaza con 2.000 bolsas, que tú sabes que van 2.000 bolsas, y te salen con el cuento que no, que solamente llegaron 1.600 bolsas. Ya, de salida ya te robaron 400 bolsas. Después te dicen que llegaron 200 bolsas dañadas. Es probable, es muy posible que hayan llegado 10, 12 bolsas dañadas, eso es casi inevitable. Pero es imposible que lleguen 200 bolsas dañadas cuando tú sabes la calidad del producto que estás mandando. Y más si después de este video o antes de este video ven el Daily Vlog y logran ver el nivel de control de calidad que manejamos en la planta. Exactamente, así. Que lo que menciona mi hermano, estamos haciendo un video, un Daily Vlog de cómo es toda nuestra actividad acá y el nivel de profesionalismo que llevamos y manejamos, y lo hemos mantenido así, y cada año tratamos de mejorarlo, y nosotros llevamos 25 años en esto, como para que venga una persona en Miami a decirnos pues que nosotros cometimos pues como quien dice la pendejada o la estupidez pues de no enviarle 400 bolsas. Exacto, entonces estas cosas fueron las que como quien dice, la cereza encima del pastel, o la gota que derramó el vaso, que nos dijo, no, definitivamente tenemos que dar el siguiente paso. Vamos a crear González Farm, vamos a darle un cambio a esta cosa y nos vamos a ir un paso más allá. Nosotros mismos vamos a recibir nuestro producto en Estados Unidos, y bueno, es lo que estamos haciendo. Creo que ha sido tal vez una de las mejores decisiones de nuestra vida, tanto económica como emocional, porque esto nos ha dado una paz, una tranquilidad, y nos ha dado, digamos, un estatus donde ya nosotros no estamos preocupados ahora por qué nos van a decir los supuestos clientes en Miami, que nos salían con un cuento, y lo peor de todo, nos salían con un pago muy distorsionado. Ahora nosotros mismos somos nuestro mayor cliente. Nosotros mismos recibimos toda nuestra producción en Estados Unidos, y entonces la vendemos a clientes y la facturamos con nuestra empresa gringa, que nuestra empresa es de Estados Unidos y es la que factura 100% estadounidense a los diferentes clientes en Estados Unidos. Entonces ya aquí todo cambia, todo es diferente. El espíritu de esto es tener una conversación más o menos aquí con cerveza y todo esto, pero me parece que para los espectadores que siguen este canal, más que todo el espíritu es como aprender de finanzas, aprender todo esto, y creo que tengo la autoridad para decirles que con esta experiencia que aquí les puedo decir que de cualquier cosa se puede hacer negocio, de cualquier cosa, siempre y cuando lo veas como un negocio y lo trates como un negocio, porque todo el mundo ve la agricultura como algo de pobre, algo de... Y no solamente en Panamá, en todo cualquier parte del mundo. En todo el mundo la agricultura se tiene visto como que la gente que lo hace es muy campesina. Y sí, somos campesinos, yo orgullosamente lo digo, yo tengo orígenes campesinos y todos somos campesinos, pero un campesino no tiene por qué quedarse pobre y por qué quedarse como que suena feo decirlo, pero que toda la cadena del mercado pisotea a ese campesino, no tiene por qué quedarse así. Todo va realmente como lo dice mi hermano, o sea, de cualquier cosa se puede hacer negocio, y un negocio muy bueno, un negocio multimillonario realmente, pero para eso lo que decía mi papá, todo va aquí. Todo primero hay que creérsela, primero hay que verlo, luego hay que creérsela, y luego hay que buscar la manera de hacerlo realidad.
Y obviamente no va a ser fácil. La familia nuestra es el mayor ejemplo de eso. Lo que estamos contando, cuántas veces no nos han robado, cuántas veces no nos han estafado, con cuántos cuentos locos no nos han salido. No solamente eso, todos los problemas climáticos que se tienen todos los años, pero si tú lo estás viendo aquí y te lo estás creyendo, ¿por qué no lo vas a llevar a la realidad? Yo creo que nuestro tema es muy especial porque, y tal vez no exista un tema como este, es único, que se llama finanzas en la agricultura. Agronegocios. O finanzas en los agronegocios. Como decían mis hijos, ellos están bien claritos. Normalmente la agricultura está relacionada con miseria, con pobreza, con fracaso, con gente pobre, gente campesina. Mientras que los financistas están por acá hablando de millones y millones y millones de dólares porque piensa que la gente que maneja el dinero, los que ganan dinero, son los bancarios, los financieros. Y ese es un error muy común hoy en día que todo el mundo entonces piensa nosotros estamos demostrando, y es precisamente, creo que es la importancia de este podcast que queremos demostrar que las dos cosas combinadas también son positivas, también generan ganancias, también generan dinero, y creo que si hay un ejemplo que poner para demostrar que esto es cierto, somos nosotros. Hoy en día todo el mundo piensa que la única forma de ver el éxito es metiéndote a hacer inversiones en divisas o a invertir en bolsa. Exactamente. O hacer, ¿cómo se llama eso? Que venden en Amazon. El Amazon FBA. Todo el mundo cree que esas son las únicas maneras de hacer negocio. El famoso dropshipping. El famoso dropshipping. Y me parece que este es un ejemplo muy claro de que el negocio está en todas partes, solo hay que atreverse. Exactamente, porque el punto no es ahora que pues estamos incentivando a todo el mundo que sea agrónomo, que bueno, creo que sí habría que hacer un llamado porque la agricultura en el mundo está muriendo. Sin embargo, no es el punto, o sea, realmente es más que todo la intención es como dar un poco de inspiración y motivación y todo eso, porque realmente de cualquier cosa puede hacer negocio. Pues el caso nuestro fue la agricultura. Pero si alguien que le gusta hacer pasteles, qué sé yo, un pastelero... Pero te adelanto un poco, de aquí a un par de años verás que todo lo hace la inteligencia artificial, todo lo hacen robots, pero la agricultura nunca va a morir. Sino porque Bill Gates se convirtió de la noche a la mañana en una de las personas que más han invertido en agricultura. Actualmente Bill Gates es el agricultor más grande del mundo. Porque Bill Gates es un businessman, un tipo de negocio, y él sabe que porque eso también nos lo dice mi papá, la agricultura es uno de los mejores negocios del mundo porque cubre una de las cubre la necesidad básica de todo ser humano. El ser humano jamás va a poder dejar de comer. Y obviamente un tipo de negocio como Bill Gates sabe eso y si está viendo una eficiencia en una necesidad y en un mercado, obviamente él va a decidir invertir en eso porque hay una necesidad muy grande por suplir. Por acá ya me informaron entonces que vamos terminando el podcast. Lastimosamente pronto tendremos otro. Pero me parece Pero un paréntesis, eso va a depender de la audiencia. Para que tengamos otro podcast como este, obviamente tienen que comentar, tienen que mostrar su agradecimiento. Denle cariño al video. Suscríbanse, compártanlo. Y pronto haremos otro tocando diversos temas, los que la audiencia pida, por supuesto. Así que eso va a depender de la audiencia. Ya él vino a Panamá, nos tocará ir nosotros a Miami. Exactamente. En Miami. Probablemente el siguiente podcast lo hagamos en Miami, en nuestra bodega, recibiendo nuestra producción. Ok, me parece que una pregunta muy interesante que hacer sería, en tu caso, eres dueño de una empresa que genera 8 cifras al año. ¿Qué consejo podrías darle a alguien que se sienta estancado en el camino o que simplemente esté emprendiendo? Bueno, muy interesante y gracias por darme la oportunidad de darle un consejo a la gente que hoy día yo sé que hay mucha gente que se siente como yo me sentí hace 15 años hacia atrás. Definitivamente iniciar no es fácil, es muy difícil. Yo tuve muchas malas experiencias. Hubo momentos en el que a mí se me perdió una tarjeta de celular, por ejemplo, que costaba $5 y para mí era como si hubiera perdido mucho dinero, casi perdí la cabeza. En comparación con ahora hay proyectos en los que nosotros perdemos $1 millón y el daño emocional o la tragedia no es tan grande como aquella vez cuando yo perdí una tarjeta. Y no estoy diciendo que es bueno perder, no se trata de eso, sino que los niveles en los que uno va alcanzando ameritan pues contar la historia.
creo yo que el secreto para la gente que está en esa situación, ustedes, amigos que me escuchan, y ojalá podamos tener la oportunidad de seguir conversando sobre el tema, la clave creo yo que es ser consistente, no perder de vista su objetivo y no salir huyendo al primer fracaso, al primer obstáculo que se encuentra en el camino, salir huyendo y buscar otras alternativas. Yo creo que si nosotros cuando tuvimos los primeros problemas no hubiéramos dejado de esto y buscado otra alternativa, todavía estuviéramos buscando alternativas y no hubiéramos llegado al nivel que estamos hoy día. Entonces, ser consistente, ser necio, vamos a tener problemas, eso nadie se los va a evitar, pero superarlo y ser necio en eso, porque si usted lo hace con vocación, lo hace con cariño y lo hace con ganas, le aseguro que aunque le cueste un poco de tiempo, usted lo va a lograr. Exactamente. A mí me gustaría agregar... Es importante siempre no desesperarse. Sí. Porque Así es. Y a mí me gustaría agregar que creo que ahí es muy importante sentarse o pararse literalmente a pensar realmente, primero, qué es lo que uno quiere lograr en esta vida, pero realmente lo que uno quiere, y luego entonces dedicarse a perseguir eso, porque cuando uno está claro de lo que quiere lograr en esta vida, y sé que te pasó y puedes perder mucha plata, pueden pasarte un montón de cosas, pero a ti eso te da igual porque tú estás siguiendo la dirección que tú mismo te trazaste. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, pues yo, y no sé, puede ser por influencia, puede que no, pero probablemente también fue en tu caso por influencia de mi abuelo, etcétera, no lo sé. Pero yo en mi caso personal, y me da igual el caso de los demás porque es mi caso personal, yo desde siempre desarrollé, al igual que mi hermano, y al igual que muchos primos, mucho amor por todo lo que hacemos y mucha pasión por todo lo que hace la familia. Y pues siempre me ha gustado mucho esto y desde muy pequeño he tenido claro que me quiero dedicar a esto con mi hermano, con los demás primos, y queremos expandir esto y llevarlo a otros precedentes. Y obviamente tenemos muchos planes innovadores y todo eso, porque lo que decía, sí, todo dependiendo de la generación, todo dependiendo de la generación cambia, pero estamos claros de que queremos agarrar esto y llevarlo a otros precedentes y expandir nuevos mercados, expandir nuevas líneas de producción, etcétera. Que queremos hacer un montón de cosas dentro de lo que la familia viene haciendo desde hace un montón de años. Y yo honestamente me he sentado a analizarlo y yo estoy seguro de que quiero hacer eso. Y entonces, ¿por qué menciono esto y he hecho este cuento tan largo? Porque eso yo se lo he comentado a muchos amigos, a muchos conocidos. Digamos, por ejemplo, yo hoy en Estados Unidos estoy terminando mi carrera universitaria. Al mismo tiempo que estoy, pues de todo el gremio, creo que soy uno de los que más está al frente de González Farm, que es nuestra empresa en Estados Unidos, porque estoy allá en Estados Unidos y soy quien puede resolver los problemas cotidianos del día a día. Entonces, naturalmente, soy una de las personas que, junto con mi papá y junto con mi hermano y junto con nuestros asistentes que tenemos allá, nuestras asistentes, que más puedo resolver los problemas del día a día. Pero a la vez, yo estoy estudiando, modestia aparte, y porque la familia se lo ha ganado y hemos trabajado para eso, estoy estudiando en una de las mejores ciudades universitarias de los Estados Unidos y en la mejor ciudad universitaria de Florida, que es la ciudad de Gainesville, donde está la Universidad de Florida, que es una de las universidades más reconocidas de los Estados Unidos, una de las mejores universitarias. Una de las más reconocidas a nivel mundial en el sector agropecuario. Exactamente. Entonces, yo honestamente tengo la oportunidad, yo estoy estudiando ahora mismo en el Santa Fe College, que es un college asociado con la Universidad de Florida, y yo tengo muchas más facilidades en comparación a un estudiante que venga de extranjero, un estudiante que venga de una universidad, por ejemplo, en Minnesota, porque yo estoy estudiando en el college que está asociado a esa universidad. Yo estoy terminando digamos, como mis primeros 2 años y medio de college, y yo tengo la facilidad de pasar a estudiar en la Universidad de Florida. Pero yo honestamente no quiero hacer eso porque yo no visualizo que estudiar y sacar un buen posgrado, una buena maestría, etcétera, yo no visualizo que sea mi percepción de éxito. Y me he sentado a analizarlo. No es una decisión a la ligera. Me he sentado a analizarlo, lo he conversado con mis papás. Yo me siento más exitoso si ahora, dentro de unos meses que me gradúe,
me voy para Miami y me pongo a pelear con esos cubanos, me pongo a pelear con esos colombianos, con esos ecuatorianos, para realmente quedarnos con el mercado en Miami, ofreciendo calidad y asegurando que nuestra empresa realmente va a tener el control total desde el momento que se prepara la tierra y se siembra un plantón hasta el momento que esa fruta llega al consumidor final. Yo me siento más exitoso con eso y yo estoy seguro que no va a ser fácil. Independientemente de la posición en la que arrancamos hoy en día, la que arranque yo me voy a topar con muchos chascos por el camino. Mucha gente me va a robar, mucha gente me podrá estafar, mucha gente me cerrará puertas, me cerrará oportunidades. Y sí, eso va a ser muy desastroso, eso va a ser muy triste y probablemente sea más seguro estudiar, qué sé yo, para medicina o para arquitectura y tener un empleo seguro en el que jamás voy a perder dinero, pero yo no me voy a sentir exitoso si hago eso. Y entonces, eso creo que también es una parte muy fundamental de todo para ser muy necio con lo que uno quiere. El estar seguro de lo que uno quiere y estar dispuesto a perseguirlo. Okay. En pocas palabras, uno necesita definir cuál es tu idea de cuáles cada pequeños problemas técnicos. Ya. Pequeños problemas técnicos, todo bien, pero sí, retomando el punto, para finalizar, a lo que él se refiere es, uno, hay que ser necio con lo que uno quiere, pero antes de eso hay que definir qué es lo que uno quiere. Totalmente. Porque a palabras de mi papá existen dos tipos de personas, las personas que se dedican a trabajar y las personas que se dedican a estudiar, y no en manera de ofensa, sino en manera de que eso hace alusión de que cada quien debe decidir para sí mismo qué es el éxito en la vida. Hay gente que sueña toda la vida con casarse, con tener familia. Hay gente que sueña toda la vida con viajar toda la vida. Y todo está bien. Cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo. Cada persona va a vivir su vida. Y cuando tú te mueras nadie se va a acordar de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Entonces, vive tu vida, define qué es lo que tú quieres y sé necio con eso. Pero sé necio de verdad, o sea, si tú estás claro qué es lo que quieres lograr, ¿por qué vas a que los demás te digan algo? O sea, y también no tienes que ser necio nada más con una cosa, puedes ser necio con varias cosas. Por ejemplo, yo, bueno, como verán, estamos grabando este podcast y lo van a ver en mi canal. Yo, la verdad, creo que más al principio, más que todo, por un tema de hobby, descubrí que yo encuentro mucha pasión en todo este proceso de creación, de la creación de contenido, de ver cómo un podcast, por ejemplo, o un video como el Daily Vlog que van a ver, sale primero de la imaginación y luego se lleva a la realidad. Yo encontré mucha pasión en eso y obviamente es difícil, yo estoy entrando cuando ya todo está inventado, cuando tengo todo en contra, pero yo estoy seguro de que voy a dominar este mercado. Me va a tomar, yo qué sé, 1 año, 5 años, me da igual. Me tome lo que me tome, estoy dispuesto a lograrlo porque también me senté a analizar y encontré mucha pasión en esto y estoy seguro que me voy a quedar con este mercado digital también y voy a ser necio el tiempo que sea necesario serlo porque estoy seguro de que quiero lograrlo. Entonces, realmente es una cuestión también como de tener confianza en uno mismo y ser convencido. Siento que hay mucha gente que se pone muchas limitaciones. ¿Por qué? Existen miles de limitaciones, pero siento que una de las más grandes que se pone todo el mundo en su vida es: ya tuve un hijo, ya no puedo hacer esto en mi vida. Soñaba con hacer esto, tuve un hijo, ya no puedo. El señor acá tuvo 3 hijos antes de pegarle el primer millón. Exactamente. Tuvo 3 hijos, estuvo con sus 3 hijos pidiéndole comida y su esposa. Y bueno, no sé si te molestará que lo diga, pero llegó un punto en el que mi mamá llegó a mantenernos a los 5. A la familia de 5. Así es. A los 5. y aún así tú seguiste detrás de lo que tú querías. Y ahora la familia está como está gracias a la necedad. Principalmente tuya, pero de ustedes 4. Así es que lo más importante es lo que tú te hayas trazado en la vida. Y lo que yo le digo a la gente que está en esas condiciones y que cree que yo le puedo dar un consejo es eso. No se corra al primer fracaso, no salga huyendo, no
tire todo porque tuvo un problema. Al contrario, aprenda de ese error, aprenda de ese fracaso y venga con más fuerza y haga lo mejor. Corrija todos los errores y haga lo mejor en la siguiente temporada. Entonces eso en la agricultura es lo que hemos hecho. En lugar de sentarnos a llorar por lo que se ha perdido, cada año decimos, ese error que cometimos el año pasado vamos a corregirlo, no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo mejor. Y ahora no vamos a hacer 3, vamos a hacer 4. Y el otro año no vamos a hacer 4, vamos a hacer 5. Entonces los recursos siempre salen, alguien está dispuesto a confiar en ti. Al principio, por ejemplo, a mí los bancos, ningún banco quería saber de nosotros, nadie se atrevía a confiar en nosotros. Y ahora yo lo digo con... Eso es una anécdota muy importante, escuchen con atención. Yo lo digo ahora tal vez un poco folclórico, pero así es. Papá, pero te lo has ganado, dilo con orgullo. Porque... Bueno, con orgullo. Ahora los bancos vienen a nuestra planta, a nuestra oficina, una vez por semana, por lo menos un banco, a ofrecernos el dinero que nosotros querramos, la cantidad de préstamos que querramos. Y a mí me toca ahora decirles que no. Suena curioso porque en aquellos tiempos, hace 15, 20 años que nosotros buscábamos desesperadamente el apoyo de un banco, nunca lo tuvimos porque era una actividad muy riesgosa. Nosotros no podíamos demostrar que la actividad iba a ser buena. No teníamos la capacidad de convencer a alguien que nos prestara ni siquiera $10 porque no había confianza. Pero gracias a lo que hemos logrado y lo que estamos haciendo ahora, más bien nosotros tenemos que decirle a los bancos, por favor déjenme quieto, ya yo no necesito crédito, ya tengo lo suficiente, por favor, yo le aviso si le voy a buscar. Entonces, de alguna manera eso, y que me disculpen mis amigos banqueros, que tengo muchos, saludos para ellos, pero es una realidad que es lamentable. Yo no es que sea el hombre más, ahora no quiero caer mal pensando que voy a ser el hombre más odioso que se puede haber, pero sí me siento orgulloso de estar en esa posición porque eso significa que ha habido un crecimiento, claro. Ha habido un aprendizaje y ha habido una lección también para demostrar que la actividad que estamos haciendo, lo que nosotros hacemos, a pesar de que es estar en el campo, a pesar de que es estar con las manos sucias, a pesar de que es una actividad de campesinos y de agricultores, hoy día se habla de una capacidad bancaria increíble y habla de ganancias increíbles. Creo que probablemente ni siquiera tú, cuando empezaste todo esto, tuviste la capacidad de ver a dónde pudo llegar. Así es. Yo solamente hice que la agricultura se hiciera con amor, con cariño, con pasión, y creo que la naturaleza, Dios y el mundo, la fuerza positiva de esta tierra que todos podemos ver aquí, esa calidad de tierra que tenemos, los tractores trabajando, esa fuerza natural se encargó de lo demás y se encargó de que nuestra actividad comenzara a ser positiva y nuestra actividad comenzara a generar dividendos positivos para la empresa. Eso es todo. Y lo interesante es que esa fuerza natural que tú mencionas no solamente aplica para la agricultura, eso aplica para una persona que tiene como proyecto de vida ser músico, como para una persona que tiene como proyecto de vida, qué sé yo, ser médico. Así es. Esa fuerza natural existe, pero solamente se manifiesta cuando de verdad se es necio, se busca eso. En lo que tú quieras hacer, pero procura siempre ser el mejor, procura ser lo mejor que todos los demás. Así sea el vendedor de raspado. Si tú te gusta ser el vendedor de raspado, entonces procura ser el mejor y ser el más exitoso. Y te aseguro que si te metes eso en la cabeza, que vas a ser el mejor, vas a ser el más exitoso, es probable que dentro de 3 años ya tú no seas el simple vendedor de raspado, tú seas el que tiene una cuadrilla de raspaderos vendiendo raspado y probablemente seas un empresario rico, millonario, porque lo estás haciendo mejor que todo el mundo. Amén. Bueno, creo que todo está dicho y para mí ha sido un placer compartir este espacio con
con dos personas, como mencioné, muy especiales, mi papá, mi hermano, con las personas que, mi papá que nos ha inculcado el amor por el trabajo, y no solo por el trabajo, sino por los negocios realmente, y nos ha hecho ver todo de una manera empresarial y de una perspectiva de negocio. Y con mi hermano, pues que además de ser mi compañero de vida, es mi socio de negocios, y hoy en día estamos incursionando y estamos haciendo cosas grandísimas para nuestra edad, que no vamos a dar detalles, y si quieren ver las cosas que estamos haciendo van a tener que suscribirse, porque van a ir quedando documentadas a medida que sean necesarias. Entonces, muchas gracias, papá, por compartir este espacio conmigo. Estamos empezando. Muchas gracias, hermano, toca seguir el legado. por compartir este espacio conmigo. Nos vemos, suscríbanse Quedó todo brutal. y replantéense las cosas.